hermanos, vamos a disponernos esta noche para abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 12, y hoy vamos a estudiar los versículos 6 al 10. 6 al 10. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 10. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Te damos gracias, Padre amado, Padre celestial, por esta palabra que hoy tú nos traes. Te pedimos, amado Rey, que seas tú en esta noche dándonos la iluminación de tu Santo Espíritu, que seas tú, Señor, ministrando, tocando nuestros corazones, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hemos venido estudiando un precioso tema que hemos titulado los dones espirituales. Hemos estado hablando, yo creo que más o menos durante más 2 meses, acerca de los dones espirituales. Es un tema bastante extenso, pero muy importante para nosotros, la Iglesia de Cristo, porque cada uno de nosotros, como hijos de Dios, al haber sido bautizados por el Espíritu Santo, hemos recibido dones, hemos recibido dones espirituales o capacidades espirituales para edificarnos unos a otros como iglesia. Y hemos estudiado nosotros que hay 3 grupos de dones espirituales según las características de estos dones. Y miramos en la siguiente hoja, vamos a pasar a la siguiente, 3 grupos de dones. Hemos clasificado los dones espirituales en 3 grupos. En los dones ministeriales o ministerios que miramos nosotros en Efesios 4:11, los dones milagrosos o maravillosos que estudiamos nosotros hace poco en 1 Corintios 12 del 8 al 10. Y hoy quiero continuar con los dones operacionales que miramos nosotros en este pasaje de Romanos 12 del 6 al 10. El apóstol Pablo, cuando en estos pasajes él habla acerca de los dones y hace un listado de dones, él no está ahí categorizando dones. La intención de Pablo no fue categorizar o agrupar ciertos dones de una clase o de otro. Él simplemente lo que hizo fue nombrar algunos de estos dones, porque no son todos, como ya lo hemos estudiado, de una manera tal para darnos ejemplos de las capacidades que hemos nosotros recibido del Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos tratado, según las características de estos dones, de agruparlos en estos 3 grupos para estudiarlos de una mejor manera. Amén. Y miramos nosotros que en los dones ministeriales o ministerios que estudiamos en Efesios 4:11, son 4 dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos fueron los que nosotros miramos y dijimos que los
Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son cargos, no son títulos otorgados en la iglesia, son oficios ministeriales que Dios da a las personas, a creyentes, para que lo ministren dentro de la iglesia. Dijimos que los apóstoles y los profetas, esos oficios ya no son vigentes porque fueron oficios fundacionales. Los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos recibían la revelación directa de parte del Señor y escribían lo que ellos recibían. Pero como ya la palabra del Señor está completa, el canon bíblico de 66 libros está ya completa, ya no existen apóstoles y profetas como oficios. Existe el apostolado y la profecía. Amén. El apostolado, es decir, cuando una persona es enviada, en ese sentido está cumpliendo un apostolado, porque es enviado a una comisión. Y en cuanto a la profecía, se sigue dando en cuanto a que es anunciar la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor. Ahora, pues, como oficios ministeriales, encontramos los evangelistas, pastores y maestros que están edificando sobre los fundamentos apostólicos y proféticos. Porque los apóstoles y profetas colocaron los fundamentos de la iglesia, siendo la piedra principal, dice Efesios 2:20, Jesucristo. Entonces ahora los evangelistas, pastores y maestros están edificando sobre esos fundamentos apostólicos y proféticos. Y miramos también los dones milagrosos, que les llamamos así porque son dones extraordinarios que expresan algo sobrenatural, y los clasificamos en 3 grupos: dones milagrosos de conocimiento, dones milagrosos de habla y los dones milagrosos de hecho. Dentro de los dones milagrosos de conocimiento miramos palabras de sabiduría, palabra de ciencia, de discernimiento. Dentro de los dones milagrosos de habla, las lenguas o el don de lengua, la interpretación, la profecía. Y dentro de los dones milagrosos de hecho, miramos la fe y hablamos algo de sanidades y milagros. ¿Saben ustedes la diferencia entre sanidades y milagros? Porque es un don que Dios también ha dado a la iglesia. ¿Qué son las sanidades? Si alguien viene enfermo de cáncer y se ora por esa persona se sana. Dios ha dado esos dones a la iglesia para que cuando nosotros oremos, la gente se sane. Tenga una enfermedad física, X o Y, o también anímica, mental, porque no solamente hay enfermedades físicas, sino también psíquicas, mentales, ¿sí? Eso es lo que es las sanidades. Cuando el Señor, por el poder del Santo Espíritu, a través de una persona en la iglesia que ora por un enfermo, Dios puede sanar a esa persona, ya sea un problema físico o anímico, mental. ¿Amén? Y los milagros, ¿qué son los milagros? Porque hay una diferencia entre sanidad y milagros, ¿cierto? Los milagros son cosas ya extraordinarias, ¿sí? Algo, por ejemplo, yo le voy a decir que venga un ciego y que recobre la vista. Eso es un milagro. Lo que pasó en el Mar Rojo cuando Moisés levanta la vara, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y se abre el mar en 2. Eso es un milagro. Que miramos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Cristo, se miraron muchos milagros. Cojos que ya caminaban derechito. Ciegos que veían. Mudos que hablaban. Esos son milagros. Algunos son milagros creativos. Dios puede crear un órgano. Eso se ha visto. Una persona que no tiene ojos y Dios le puede crear un ojo y puede hacer ver.
Eso lo miramos nosotros en los evangelios con Jesucristo y eso ha seguido ocurriendo a través de la historia. Hay milagros, son pocos, pero sí se ven. Más que todo se daban en la época de los apóstoles, porque Dios a través de los milagros y señales ratificaban que estos hombres eran de Cristo. ¿Sí? Como la Biblia no había sido completada, entonces era necesario que estas señales y milagros siguieran a los apóstoles. Por eso era muy común ver cómo la gente iba a Pedro pasando y muchos estaban ahí esperando un milagro. Y muchas se sanaban cuando Pedro pasaba con la sombra. Y cosas así extraordinarias. Milagros. ¿Sí? Entonces, todo esto ya lo hemos visto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo está claro, ¿cierto? ¿O alguna pregunta? Bueno, ahora sí seguimos hoy con el tercer grupo, los dones operacionales, que miramos en este pasaje. ¿Cuáles son estos dones operacionales, hermano? ¿Por qué le llaman así o por qué le llamamos así? ¿Qué son los dones operacionales? Mire, son aquellos dones espirituales que tienen que ver con una operación o acción, ¿sí?, específica dentro de la iglesia y que todos nosotros de alguna manera debemos hacer en algún momento. Nosotros como creyentes, por ejemplo, profecía. Cualquiera de nosotros podríamos profetizar, es una operación, es una acción que nosotros hacemos. El profetizar, el servir, don de servicio, de la enseñanza, la exhortación, repartir, presidir, misericordia, son acciones, ¿sí? Son operaciones que todos nosotros como iglesia debemos hacer. Pero hay personas que tienen desarrollado cualquiera de estos dones de una manera sobresaliente. Y es por eso que Pablo, aquí en el capítulo 12, en el versículo 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones. Ya hemos estudiado que la iglesia tiene múltiples dones, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces aquí miramos la profecía. Ya hemos hablado algo de la profecía, porque la profecía está dentro de los dones milagrosos de habla. Ya lo estudiamos. Pero quiero decirles a ustedes que este don, el don de la profecía, es la palabra griega propeteia, propeteia, que significa dar un mensaje de parte de Dios. Todo aquel que habla la palabra de Dios, lo que está escrito, está profetizando. Cualquiera de nosotros podemos profetizar, pero no es cualquier cosa, no es adivinar, no es decir cosas del futuro, como algunos piensan. No, es hablar la palabra escrita. Eso es lo que significa profetizar. El don de profecías es eso. ¿Y para qué se profetiza? ¿Con qué objetivo o con qué propósito? Dice 1 Corintios 14:3. Vamos a mirar. A ver, ¿quién me lee? Mi hermano va a leer 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Se da cuenta? Ahí no dice, pero el que profetiza habla a los hombres para adivinar el futuro. ¿Eso dice? No. Para decir cosas futuras. No. Es que este ha sido uno de los dones muy mal interpretados. Habla a los hombres, el que profetiza habla a los hombres para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. ¿Y cómo podemos hacer eso? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo podemos nosotros edificar a alguien? Díganme. Con la palabra, exactamente. ¿Cómo podemos nosotros exhortar a alguien? Con la palabra. ¿Cómo podemos nosotros consolar a alguien? Con la palabra. Entonces, cuando alguien te profetiza,
debe hablarte la palabra de Dios, ya sea para edificarte. Hay momentos que necesitamos ser edificados, ser enseñados en algo que no sabemos de las Escrituras. Hay otros momentos que vamos a necesitar la palabra de Dios para ser exhortados. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? La palabra del Señor dice esto. Y hay otro momento que vamos a necesitar consolación. Y la palabra que trae consolación, porque la palabra del Señor tiene promesas. Entonces, yo o cualquiera de ustedes, si ve a una persona que necesita una de estas tres cosas, con la palabra de Dios lo puede hacer y le puede profetizar. Si yo veo a un hermano mal, que está pasando una tribulación, una situación difícil, Salmo 23, voy. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué estoy haciendo yo con ese hermano? Consolándolo. Le estoy profetizando, estoy hablando la palabra del Señor para consolarlo, ¿cierto? Y así cualquier otra situación para edificación o para exhortación. Amén. Esa es la profecía. No es otra cosa sino eso, para que nosotros vayamos entendiendo que esos hombres que a veces aparecen diciendo cosas futuras o adivinándote cosas, eso no es profetizar. Profetizar es hablar la palabra del Señor, y todos nosotros estamos llamados a eso, a profetizar, a hablar la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante hablar la palabra del Señor? Mire, dice en 2 Timoteo 3, 16 a 17, toda la escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda. ¿Y útil para qué? Para enseñar, ¿se da cuenta? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la palabra del Señor? Y cuando profetizamos, cuando hablamos, la idea es que a través de la palabra del Señor todos nosotros seamos perfectos, maduros, en otra expresión, maduros, seamos perfeccionados, enteramente preparados para toda buena obra, porque hemos sido llamados, hermanos, para toda buena obra. Por eso un cristiano debe dar buen fruto y debe ser de buena obra. Pero ¿cómo lo conseguimos? Con la palabra del Señor, hermanos. Entonces está muy claro que la profecía es para esas tres cosas, buscando redarguir, enseñar, corregir, instruir en justicia al hombre, para que éste sea maduro. Y dice también en Apocalipsis 22 que nosotros no le debemos ni agregar ni quitar nada a la palabra de Dios, porque si no, le llegarán las plagas de este libro. O sea, hay una condenación para aquellos que le agregan o le quitan. Entonces a veces llegan supuestos profetas con nuevas revelaciones, quieren agregarle a la palabra. Eso es un error. No. Y le podemos agregar y le podemos quitar. Si no está en la Biblia, no es una profecía de parte de Dios, simplemente es una palabra engañosa, y al tal no le hagas caso. Amén. El otro don que dice aquí en este pasaje es el don de servicio. Primero, el don de profecía, el cual debe usarse conforme a la medida de nuestra fe. Pero también está el don de servicio, que debemos utilizarlo en servir. ¿Cuál es este don de servicio? Es la palabra diaconía. De ahí viene la palabra diácono, que es un servidor. Es alguien que sirve, alguien que aquí en la iglesia sirve en la proyección, sirve en las ofrendas, sirve en las cámaras, en las redes sociales, manejando las redes sociales, o ahí como mujer. Eso es un servidor,
es un diácono. Este don de servicio, aunque todos nosotros estamos llamados a servir, y todos de alguna manera debemos servir a otros, hay personas que tienen un don especial para servir a los demás, al prójimo. Ahora se me viene a la mente una monja, ella era católica, esta Calcuta, ¿cómo es que se llamaba ella? Teresa de Calcuta, ¿cierto? Esta mujer tenía en la India leprosos y ella servía a los leprosos y le ofrecieron a ella un monasterio y una clínica hermosa allá en los Estados Unidos para que ella atendiera ahí a sus enfermos y les compartiera a esas personas. Pero esta mujer les contestó: yo no quiero nada de eso, yo quiero estar con mis leprosos allá en la India. Esta mujer tenía un don especial de servicio, sacrificial. Entonces, las personas que tienen este don de servicio es una persona que usted la ve siempre sirviendo en la iglesia. Son serviciales, sobresalen por su servicio. Algunos de ustedes he podido mirar que tienen ese don tan bonito. Si están inquietos en qué debo hacer, y aquí estoy, y están siempre haciendo algo. No se les tiene que decir nada porque ya están ustedes ahí dispuestos a apoyar, a ayudar, a cargar las sillas. Yo los miro a ustedes, así como cargan y organizan el salón, sin uno decirles nada. Eso es un don especial, hermano. ¿Sí? El don de servicio, limpiar la iglesia, cargar cosas, transportar cosas o personas. Hay personas que son muy dispuestas, están en todo, sirviendo a otros. Qué bonito es ver a alguien así. No todos manifiestan ese don como debe ser. Pues todos estamos llamados a servir, pero no todos tienen ese don tan especial. Están ahí siempre, en todas. Y están dispuestos siempre a meterle al hombro a la obra. Qué bonito. Eso es un don precioso. También está el don de enseñanza. Esta palabra enseñanza es la palabra griega dudasco. ¿Y en qué consiste este don de enseñanza que tienen algunas personas? Es la habilidad para comunicar las verdades de Dios reveladas en su palabra. Y este don tiene que tenerlo todo pastor, porque un pastor debe saber enseñar la palabra. Si un pastor no sabe enseñar la palabra, no es pastor. No puede pastorear un rebaño, porque pues parte del pastorado es enseñar, dirigir a la gente con la palabra. Entonces, este don consiste en tener esa habilidad para tomar la palabra del Señor y saberla explicar de una manera clara, que usted entienda, que uno diga: wow, entendí. Pero ¿no les ha pasado a ustedes que escuchan a una persona hablar, explicar algo, ya sea en la iglesia o como maestros en la universidad? Todos nosotros tuvimos maestros. Yo recuerdo que tenía yo en la universidad un profesor, apellido Chaucanés, no lo olvido, Pastuso, Chaucanés, el apellido. Pero ese hombre empezaba a hablar, yo no le entendía nada. Y era como un sonífero, empezaba yo. Me daba un sueño y no le entendía. Por más que trataba de entenderle, el hombre escribía en el tablero. Era de esos que escriben y hablan, y yo nada, que no era que yo fuera brutico, pues, sino porque los demás también estaban en las mismas que yo. Hay personas que por más que explican, se embolatan, se meten por un lado, salen por el otro y no cogen una idea y la desarrollan, sino que se van por las ramas y se pegan una embolatada y terminan embolatando a la audiencia. Eso pasa en lo natural allá
en la universidad, en el colegio, como también en la iglesia. Yo he escuchado pastores que yo me siento ya a los 10 minutos y yo digo, ¿de qué está hablando este tipo? No le entiendo nada. Eso pasa. Pero qué bonito es ver a un maestro. Yo tuve varios maestros en la universidad o en el colegio que yo los recuerdo a ellos, que fueron grandes maestros. Daba gusto escucharlos y uno quería más y más. Sí, y también pastores que yo he escuchado y escucho. Me gusta escuchar. Me gusta mucho un pastor, Raúl Ferrero, se lo recomiendo, muy bueno. Ese hombre me gusta cómo explica, claro, conciso, preciso, no se va por las ramas, no se sale de la línea temática y es bien sistemático y explica clarito, hermano. Qué bonito. Sale uno edificado de esa enseñanza, entendiendo todo. Eso es un don, hermano. Todo pastor debería tener eso, todo pastor maestro. Por eso habla de pastor y maestro. Qué bonito también que muchos de ustedes puedan desarrollar un don de esto. Pídanle al Señor. Qué bonito sería que usted pudiera enseñar a los niños en la escuela dominical, o usted en un liderazgo aquí en la iglesia pueda enseñar la palabra del Señor a otros. Que usted pueda enseñar, usted lea un versículo y lo pueda desarrollar bien, claramente. Ese es un don hermoso. Entonces dice en el versículo 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. El que tiene ese don debe dedicarse a enseñar. Si usted siente que tiene ese don, enseñe, discipule gente, hable, enseñe la palabra del Señor a otros. Qué bonito es eso, hermanos. Está otro don, el don de la exhortación. Este es otro don precioso. Dice aquí en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Este es otro don, porque no todos aquellos que exhortan saben hacerlo. ¿Cuántas personas que llaman la atención a una persona lo hacen de una manera indebida? Que usted sale maltratado, que hasta usted se siente atropellado, se siente menoscabado, pisoteado. Yo tuve un pastor así. Oiga, cuando hablaba para corregir, para instruir algo, oiga, salieron unos más golpeados. Y lo hacía ver a uno como el peor ser humano. Cuando uno tiene el don de exhortación, hermanos, este don de exhortación, que es la palabra griega paraklesis, cuando hablamos de exhortación, hay dos áreas en este don. Es una moneda de dos caras. Una cara es aquella persona que puede reconfortar a otra persona en tiempo de aflicción. Tienen esa capacidad de llegar con una palabra de aliento, de consolación y levantar a la otra persona. ¿Ha visto usted gente así? Que saben llegar a la persona, les hablan y usted queda edificado, animado. Se le exhorta, se le dice, tranquilo, mira, levántate, no sigas así. La Biblia dice esto, para adelante, y usted lo hace de una manera tan efectiva. Y la otra cara es la habilidad de saber llamar la atención, que te puedan llamar la atención, te puedan confrontar con tu pecado, sin que tú salgas maltratado, ofendido, que esa persona te exhorte y tú ni te des cuenta que te dijo, mira esto, y lo hace de una manera tal, con tanto amor, que usted sale con la conciencia de que está mal y que debe corregir, y con ganas de mejorar. No toda persona tiene ese don. Los pastores debemos saber exhortar, porque hay veces que hay unos que cogen
Es más, hay unos que cogen el púlpito para dar varillazos a la gente. Y a veces con nombre propio. Yo miré a varios así. Terrible, eso no se hace. El púlpito no es para eso. El púlpito es para enseñar la palabra del Señor. No más. ¿Sí? Uno habla la palabra del Señor. Usted con la palabra del Señor se va a sentir edificado, se va a sentir exhortado muchas veces o consolado, porque aquí yo les estoy edificando. Pero ¿qué tal uno en lo personal dirigiéndose a la persona con nombre propio? Hay unos que sacan a luz el pecado de una persona en medio de la congregación. Imagínense. Yo miré a un loco, ese no es pastor, dice ser pastor, pero no es pastor, donde coge a una pareja ahí de la iglesia, ¿sí? Y empieza a preguntarle cosas personales y los hace confesar ahí, delante de la gente, todo el pecado que hacían ellos. Y la gente riéndose. Y hacían como un show ahí de eso. Y como la gente chismosa, ¡ay! Fulanito lo que hizo con la fulana. ¡Ay, chisme, ¿no? ¡Qué feo! Cuando la Biblia dice que cuando tu hermano peque, llámalo en privado y exhórtalo en privado. ¿Sí? Y si no te hace caso, con 2 o 3 testigos. Y si no te hace caso, trata ese asunto con la congregación, con otros hermanos, con la iglesia. Y si no te hace caso, tengo por gentil y publicano, hay un conducto para amonestar, para exhortar a la persona. Pero uno mira esas cosas. Y para esto hay que tener mucho amor, hermano, para exhortar, para llamar la atención, para que la persona corrija, porque ese es el interés de uno. Pero hay que saberlo hacer. No podemos ser personas crueles, salvajes con la persona, o que vengan a una consejería. Eso ha pasado, y el pastor lo aviente en público en una predicación. Eso ha pasado muchas veces. Eso es un grave error y eso no se debe hacer. Hay que saber exhortar y hay que hacerlo con amor, hermanos, con mucho amor. Bueno, un quinto don, el don de repartir. El don de repartir. Esta es la palabra metaune. Dice aquí en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. ¿En qué consiste este don de repartir? Es la palabra metaunen. Metaunen es la habilidad de repartir nuestros bienes terrenales. El don de repartir lo tienen los hermanos que tienen dinero. Hay personas en la iglesia que Dios bendice económicamente, muy especialmente, para que den a la obra, apoyen a la obra del Señor. Porque la iglesia está compuesta por familias adineradas y familias que no lo son, ¿cierto? Y la Biblia dice: cada quien dé como haya prosperado y conforme a lo que haya propuesto en su corazón. Dice las Escrituras, 1 Corintios 16, 2 Corintios 9, 6 y 7. ¿Sí? Pero hay personas que Dios prospera entre toda la iglesia de una manera especial, y esa persona da con liberalidad. Hay un ejemplo que es de un hombre que fundó Colgate Pablo Rivera. ¿Sí, sí lo conocen? Ya está muy viejito. Colgate. Realmente se pronuncia Colgate, no Colgate, sino Colgate. De ahí sale la palabra Colgate. Él fue el que fundó Colgate Pablo Rivera. Él era un hombre muy pobre, pero era cristiano. Y él empezó con esa empresa, con hojitas de menta, empezó a hacer esas pastas dentales
¿sí? Y él creó esa empresa. Pero él desde que comenzó la empresa, él propuso dar el 10%. Después la empresa fue creciendo y él dijo, no, voy a dar el 15%. Voy a dar el 20%. Y el Señor lo fue prosperando de una manera tal que se volvió una persona multimillonaria y llegó a dar a la obra de Dios más del 50% de sus ingresos. Tremendo. Dios lo prospera a este hombre, le da este don de repartir con liberalidad, y sostenía muchos misioneros, obras. Era tremendo. Y eso pasa en muchas iglesias. Eso es un don especial, hermanos. Por eso leamos 2 Corintios 8, del 12 al 14. Miren lo que dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya en otros holgura, o que tengan más unos que otros, ¿sí? Y para vosotros estrechez. Es decir, Pablo pedía ofrendas a uno para solventar la necesidad de otro, pero Pablo decía, yo no quiero que haya holgura para unos, ¿cierto?, habiendo escasez para otros, sino que, dice Pablo, sino para que en este tiempo, en igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, de los más necesitados. Para que también la abundancia de ellos, cuando ellos tengan, supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Qué bonito, ¿cierto? En el cuerpo de Cristo, que los que más tengan, den a los que menos tengan. Y la abundancia de otros pueda suplir la escasez de los que dan. O sea, que todos nosotros podamos contribuirnos unos a otros, ¿sí? Podamos ayudar a los más necesitados, y esos necesitados puedan ayudar también a otros, y porque somos una familia, y las necesidades de uno no pueden ser algo que obviemos y que no tengamos en cuenta. No, las necesidades de unos deben ser las nuestras también, porque somos una familia. Por ejemplo, si usted en su casa, su papá, su mamá, sus hermanos, y uno de sus hermanos tiene una necesidad, el papá, la mamá y los otros hermanos no le ayudan al que tiene esa necesidad. Claro, porque es familia. Así debe pasar en la iglesia. Y hay personas que Dios bendice muy especialmente para sembrar en la obra del Señor, para ayudar a los necesitados, para ayudar a la obra misionera. Es un don hermoso, precioso. Hermanos, la pregunta es, ¿qué pasa con un cristiano que Dios le da dinero y se lo preserva para sí? Porque hay gente que Dios le da y no afloja. Miren, Proverbios 11, del 24 al 25. Mire lo que dice. Proverbios 11. No está. Proverbios 11, del 24 al 25. Mire lo que dice Proverbios. Es muy importante este pasaje. Proverbios 11, del 24 al 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros damos, somos prosperados. Pero aquel que retiene más de lo que debe dar, ¿cierto?, ese vendrá pobreza. Es lo que dice Proverbios. Es muy claro, hermanos. Entonces, seamos generosos nosotros siempre. El que reparte, dice, hágalo con liberalidad, o sea, con amplitud. 1 Timoteo 6, del 17 al 19, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos,
atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. Qué bonito, ¿cierto? Que podamos nosotros, de lo que recibimos de Dios, porque Dios siempre en su gracia nos ha bendecido, podamos nosotros bendecir la obra de Dios, podamos bendecir a otras personas necesitadas. Amén. Bueno, miramos ya para ir terminando el don de presidir y el don de misericordia. Terminamos con esos dos dones. El don de presidir es la palabra ilexi proeldrevei, tou. Eso es griego, es un poco difícil a veces de pronunciar. Es esa capacidad dada por Dios a través de su Santo Espíritu para dirigir, para disponer, orientar, conducir una iglesia, una reunión o asamblea de personas. Es decir, es ese don especial de una persona que preside o lidera bien una reunión. Se les ve liderazgo. Hay gente que tiene un liderazgo prominente, que se les ve, que saben dirigir una asamblea, una reunión, una iglesia. Todo pastor debe tener este don de presidir, de saber dirigir. Por eso es importante este don. Por eso dice aquí en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, hacerlo con diligencia. El que tenga este don debe hacerlo con diligencia, con solicitud, hacerlo bien. Todo pastor debe tener esto, todo líder. El don de presidir, de dirigir. Y está el don de misericordia, es la palabra eleos se aftón. Todo esto está en la guía de estudio que yo le mando al grupo de WhatsApp. Ahí está todo. Ahí les mandé la guía de estudio y hasta las diapositivas las tienen ahí, para que tengan todos esos datos y lo estudien bien. Esta palabra misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Hay personas que tienen ese don de misericordia, se conduelen de los más pobres, de los más necesitados, de los enfermos, que ayudan a los demás. Son esas personas que hacen obra social, y la iglesia también tiene que ser obra social. Tienen esa misericordia de las almas, comparten el evangelio, van, oran por los enfermos, le dan a los necesitados. Eso es ser misericordioso. La misericordia se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y a la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica que nace de un corazón que ama a Dios, a su prójimo. Es un atributo de Dios comunicable, la misericordia, hermanos. Leamos estos pasajes para ir terminando. En Mateo 9:13. Y aprender lo que significa misericordia. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Misericordia. Seamos misericordiosos, compasivos con los demás. Estaba diciendo aquí a los fariseos hipócritas, ellos se las daban de grandes eruditos, pero no había amor de Dios en ellos. Entonces Jesús les dice: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Hay personas que vienen a la iglesia, que se les ve, pero no tienen misericordia. Dios quiere que seamos misericordiosos. Dios quiere misericordia, no sacrificio. Que seamos misericordiosos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Salmo 112, verso 5. A ver, Mayra, léelo. Salmo 112, verso 5. El hombre de bien tiene misericordia, presta, gobierna sus asuntos por juicio. El hombre de bien tiene misericordia. ¿Cómo sabemos que alguien es de bien? Cuando es misericordioso. Y la pregunta es, para terminar, ¿por qué debemos ser misericordiosos? ¿Saben ustedes? ¿Por qué debemos ser misericordiosos? Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Y Dios quiere que tengamos misericordia de otros.
Mire lo que dice Efesios 2, 4 y 5. Carlos, para que lo leas. Efesios 2, 4 al 5. ¿Qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se da cuenta? Por su gran misericordia, por su gran amor que nos amó, el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. Él tuvo compasión de nosotros, hermanos. Esa misma compasión que Él sintió por nosotros debemos sentir por los demás. A veces somos muy egoístas, hermanos. Muy egoístas. Pensamos en nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Usted es el rey del yo-yo. No, eso no es de un buen cristiano. El cristiano siempre está mirando hacia afuera a ver a quién ayuda, porque ha sido ayudado por Dios y ha sido levantado por Dios, hermanos. Tengamos en cuenta todo eso, porque Dios no quiere sacrificio. No pudiera pedirnos un sacrificio. Véngase de rodilla caminando hasta la iglesia. Ayune una semana y usted ahí con la cara y de faquir. Se pudiera hacer todo eso, pero Dios no busca eso. Dios lo que busca es un corazón que ame, un corazón misericordioso. Tenga misericordia, hermano, de los demás. Y anhele los mejores dones. ¿Cuál es el mejor de todo? El mejor de todo. 1 Corintios 13. El amor. Porque usted puede tener los demás dones, pero si no tiene amor, nada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amarnos los unos a los otros. Tener misericordia los unos para con los otros. Ayudarnos. Somos una familia, hermano. Usted tiene dones, yo también. Yo los estoy ministrando con mis dones. Usted también tiene dones. Los está ministrando en esta iglesia. Por eso, si usted no está sirviendo, anhele servir. Porque es en el servicio en que usted va a poner en ejercicio esos dones y usted se va a desarrollar. Por eso síganse capacitando y pidan al Señor: Señor, dame la oportunidad de servir. Aquí se les va a dar la oportunidad de que sirvan al Señor. Como les he dicho, hay muchas vacantes. Anhele servir al Señor, porque no hay nada más aburrido que venir a la iglesia y nunca hacer nada. No, bonito es que uno venga a la iglesia y yo sepa que voy a estar en la proyección, voy a estar en cámara, voy a estar en la puerta, porque ya me han programado en el servicio. Qué bonito servir al Señor, hacer parte del equipo de diáconos, de apoyar esta obra. Esta es una iglesia que ahí es nueva, es una iglesia niña y se necesita levantar siervos. Por eso pídale al Señor que nos siga ayudando, fortaleciendo, edificando, para que usted lo haga bien con sus dones, con esos dones que Dios les ha dado, con esos talentos. ¿Alguna pregunta? De pronto. Ya hoy terminamos ese tema, 6 partes, fue bastante lo que dimos. Espero que les haya quedado claro y que con esos dones que Dios nos ha dado podamos edificarnos los unos a los otros como iglesia. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por esta enseñanza que nos ha entregado esta noche. Los que hayan preparado su ofrenda pueden tomarla en su mano derecha y decirle al Señor: Señor, de lo que tú me has dado, hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden colocar. Gracias, Señor. Te exaltamos, te adoramos, te damos gracias. Cierre sus ojos en esta noche y dígale: Señor, gracias por este tema que tú nos has dado, por esta enseñanza. Gracias, porque ahora sé que tengo dones que he recibido por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Ahora sé que debo servirte a ti y a los santos con esos dones. Quiero ser útil, Señor, para tu obra, pero primero capacítame, edifícame cada día más, que yo pueda crecer más y más en el Espíritu y desarrollar estos dones preciosos, porque de manera, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Oh Señor, gracias. Gracias por esta palabra que nos edifica, que nos exhorta y que también nos consuela en esta noche. Fortalécenos, levanta tus manos en esta noche y dile: Señor Espíritu Santo de Dios, lléname con tu presencia, que seas tú fortaleciendo mi vida, llenándome con tu poder. Hoy quiero colocar todas mis cargas, todas mis ansiedades sobre de ti, porque tú tienes cuidado de mí. Ayúdame en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, que seas tú proveyéndome conforme a tus riquezas en gloria, que es en Cristo Jesús. Bendice mi vida, diga al Señor: bendice mi vida, bendice mi familia, bendice mi trabajo, la obra de mis manos, oh Señor. Que tu gracia y tu favor y tu misericordia esté siempre sobre mi vida, y que yo pueda desarrollar esos dones que tú me has dado para el servicio de la iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser parte de esta iglesia local, de ser edificado, exhortado y consolado con tu palabra. Fortaléceme, Señor, cada día y dirígeme conforme a tu voluntad. Hoy levanto mis manos en adoración a ti. Levante sus manos y adore al Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, Señor. Toca, Espíritu Santo. Más. Dile al Señor: tócame, Señor. Más, Espíritu Santo. Lléname, fortaléceme, bendice mi vida. Trae esa paz, ese consuelo que necesito, Señor. Sosténme fuerte de tu mano. Te adoro, Señor. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Dile: Señor, te amo, te adoro con todo mi corazón. Por eso te sirvo a ti y ya no sirvo al pecado. Por eso te sirvo a ti y solo a ti, Señor. Con mis dones, con mis talentos, te damos gracias, te exaltamos, te bendecimos y te adoramos. Oh Santo Espíritu de Dios. Oh Santo, Santo, Santo eres. Más, Señor, más. Llena a tus hijos, más fortaleza de Dios, más consuelo, más paz en sus corazones. Más, Espíritu Santo. Levanta al caído, al afligido, Señor, en esta noche. Aquel que está sin fuerzas, dale nuevas fuerzas. Ayúdale, Señor, y bendícele, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, te exaltamos
y te adoramos. Dele un aplauso al Señor. Bendígale con sus palmas, con sus bocas. Dele gloria y honra al Señor.